¿sí? Estaba del otro lado del Jordán, tenía que pasar el Jordán y comenzar la conquista. Vemos a través de este espacio y lo que va a comenzar a suceder, la promesa de Dios dada a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 7. Lo escribí acá para tenerlo más a mano. Si usted quiere buscarlo después y marcarlo, dice la palabra del Señor, hablando acerca de esta promesa que Dios le había dado a Abraham. Dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Como Dios comienza a partir de este momento a cumplir aquella promesa que le había dado a Abraham. Una promesa que siempre digo, cuando miramos con ojos naturales, parece imposible de cumplirse, ¿sí? Un hombre que salió de su tierra con tan poca gente y ahora vemos, estoy hablando de Abraham, pero vemos ahora a Josué con un pueblo a punto de entrar a la tierra prometida con miles de personas, ¿sí? Miles de millones de personas a punto de entrar a la tierra prometida, cumpliéndose la palabra de Dios que había hablado. La promesa dada a Abraham cientos de años antes comienza a cumplir. Dios iba a entregar a los enemigos a los pies de Israel y le iba a entregar la tierra prometida. Este pueblo debía prepararse para conquistarla porque había un enemigo enfrente que no se la iba a hacer fácil. Iba a usar de toda clase de tácticas para poder vencer a este pueblo. Un pueblo que iba a ser guiado por Josué. Dije que me iba no me quiero salir un poco porque a veces me voy, pero me quiero referir a la vida de Josué. Cómo Dios empieza a hablarla a Josué. Porque en este pasaje habla Moisés también. Sí, vemos en Deuteronomio capítulo 31, donde Moisés le habla a Josué, ¿sí? El que iba a entrar a la tierra prometida. Solamente 2 pasajes quisiera leer aquí, 5 pasajes a partir del versículo 3 dice, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Está hablando Moisés, dice, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. 2 palabras. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Josué debía esforzarse, debía cobrar ánimo. No era fácil la tarea que tenía por delante. La conquista de la tierra prometida le iba a llevar muchos años, toda su vida prácticamente. Y no solo tenía los problemas de los enemigos, sino también tenía los problemas internos, los problemas dentro del pueblo de Dios, donde vivía y tenía que guiarlos a través de la palabra de Dios. Así que, buen día, bienvenido, que Dios te bendiga. Muy bien, estamos practicando la palabra, así que por favor, le invito a que se siente y seguimos compartiendo. Amén. Bien. Bien, seguimos.
Este Josué debía cobrar ánimo, ¿sí? Debía ser fortalecido y su confianza no venía de haberse preparado, ¿sí? Físicamente, su fuerza no venía de haber pasado horas en un gimnasio, de haber estado preparando tácticas de combate, que seguramente lo hacía. Su fuerza venía y tenía que venir de la confianza en Dios, ¿sí? Confiar en Dios, ¿sí? Afirmarse en Dios. Debía esforzarse y ser valiente. El liderazgo de Josué, ¿sí? Veía un hombre que caminó a la par de Moisés. Seguramente vio todas las señales, los milagros, cómo Moisés caminaba junto a Dios. Y no fue elegido al azar, no fue elegido democráticamente, podríamos decir, como se elige un gobernador o un presidente, sino que Dios lo eligió. Dios lo puso en ese lugar para guiar a su pueblo. Ya Moisés dice había muerto, ahora Josué tiene que encargarse de entrar a la tierra prometida. El versículo 7, ahí volviendo al libro de Josué, Josué capítulo 1, dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Es tremendo lo que le dice acá Dios a Moisés. Meditarás de día y de noche. Meditarás en la palabra de Dios para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Una parte era necesaria, acordándome a un pasaje de la vida de Marta y de María. Y María escogió la mejor parte. Josué tenía que escoger la mejor parte, que era instruirse en la palabra de Dios y seguir todos los mandamientos de Dios, ¿sí? De día y de noche. No debía apartarse de la palabra de Dios. Y otra vez en el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas, ¿sí? Que se esfuerce, que sea valiente, ¿sí? Iba a prosperar su camino y Dios iba a estar con él, como estaba con él, como está con nosotros hoy día. Dios está con nosotros todos los días, ¿sí? Como decía una oración hoy, todos los días hasta el fin del mundo. Él está para extendernos su mano, ¿sí? Está para bendecirnos y para que nuestra vida prospere, de acuerdo a su voluntad. Si le aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados y les recibimos en nuestro corazón, Él viene y llena nuestras vidas, cambia, transforma nuestro corazón. El Señor Jesucristo está presto para extendernos su mano. Amén. Esfuérzate y sé muy valiente. Ya calculo que a Josué esta palabra, cada vez que se encontraba con el Señor, sabía lo que le iba a decir. Esfuérzate y sé valiente. Varias veces le repite esta palabra para que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Pero cuando seguía avanzando en las Escrituras acerca de la vida de Josué, comenzó a conquistar la tierra prometida, a vencer a los enemigos, de acuerdo al plan de Dios. Tiene que ir tomando decisiones, como decía, acerca del pueblo, tomando decisiones acerca del comportamiento, también dentro de esta conquista.
Y la palabra de Dios era tajante, debían destruir a todos sus enemigos. Y ocurre un hecho ahí, Josué, que comienza a conquistar la tierra. Hay un hombre que comete un pecado, se llama el pecado de Acán. Tiene problemas internos, podríamos decir, Josué, donde esta actitud de este hombre, Acán con toda su familia, no deja avanzar al pueblo sobre sus enemigos. Y Dios esto no lo pasa por alto, así que en esto tiene que tomar decisiones Josué. Más adelante vemos otros hechos que yo lo quería resaltar, que está en el capítulo, Josué capítulo 9. Y esta es la parte donde yo quiero más resaltar en esta mañana. Versículo 3 al 5 dice: Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. El versículo 9 dice: Y ellos respondieron: Tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Versículo 14 dice: Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Los gabaonitas usaron de su astucia. Tomaron alimento en descomposición, pan mohoso, creo que amocosado le decimos nosotros acá, zapatos viejos, vestidos viejos, y dijeron que venían de lejos, ¿sí? De muy lejos. Josué y todo el pueblo de Israel fue engañado por los gabaonitas con este pueblo. Y mirando las Escrituras, meditando un poquito, viendo qué hacía Josué, qué le pasó a Josué, la respuesta es clara, ¿sí? Ahí podríamos hacernos muchas preguntas, y si miramos las Escrituras, Josué estaba cumpliendo al pie de la letra lo que Dios le había mandado. Porque dice Josué capítulo 8, versículo 30 al 31, ahí un capítulo antes de que ocurra esto, dice: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Al pie de la letra venía cumpliendo todo lo que Dios le hablaba, ¿sí? Levantar un altar, ofrecer sacrificios a Dios y ofrendas de paz. Y más adelante leemos en el 34 y 35, dice, en el mismo capítulo 8, dice: Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban
entre ellos. ¿Sí? La vida de Josué aquí no estaba en otros negocios, como podríamos decir. No estaba distraído. Estaba haciendo ni más ni menos lo que Dios le había mandado. ¿Sí? Estaba dando culto al Señor. Había levantado un altar. ¿Sí? Habían ofrecido sacrificio. Todo el pueblo estaba aprendiendo la palabra de Dios. No hubo ni una palabra que se haya dejado de lado, ¿sí? Y a todos se las hizo oír, a todo el pueblo de Israel. Hombres, mujeres, niños, extranjeros, como estamos nosotros hoy aquí, ¿sí? Estamos ofreciéndole el culto al Señor. Levantamos un altar, venimos, traemos sacrificios, frutos de labio que glorifiquen su nombre. Y la palabra de Dios es para todo, como lo hacía Josué. Hombres, mujeres, niños, extranjeros, que también tenemos alguno aquí. Me refiero a nacionalidad. Todos escucharon la palabra de Dios. No estaba Josué distraído, no estaba Josué en otras cosas. Sin embargo, hubo un solo problema, ¿sí? No consultó a Jehová acerca de este tema, acerca de este problema. No consultó a Dios acerca de este pueblo, los gabaonitas, ¿sí? Podríamos hacernos un montón de preguntas. A mí me venían un montón de preguntas cuando leía este pasaje, ¿sí? Podría haber sido que Moisés tenía mucha confianza, que estaba seguro de las victorias, pero todo esto no sirvió para nada. La palabra de Dios dice que no consultaron a Jehová. Josué no consultó a Dios, por lo tanto tuvo que sufrir las consecuencias. Los gabaonitas eran vecinos de ellos, tuvieron que perdonarle la vida por la palabra dada a este pueblo, y los gabaonitas vivieron entre Israel y viven hasta el día de hoy, dice su palabra, dice la palabra de Dios. Pensaba en nuestras vidas, ¿sí? Nos puede pasar. Muchas veces venimos, le damos culto al Señor, ¿sí? Presentamos los sacrificios, frutos de labios que glorifiquen su nombre, escuchamos su palabra, leemos su palabra, que debemos orar, que debemos perseverar, ¿sí? Me acuerdo de otras prédicas de estos días, ¿sí? De que debemos venir al culto, darle gloria a Dios, ¿sí? Reconocer la grandeza de Dios, reconocer sus obras, ¿sí? Y salir de nuevo e irnos a nuestra casa. Pero no consultarle por alguna cosa que parece para nosotros algo rutinario, ¿sí? Cualquier cosa que podamos emprender, debemos consultar a Dios. Llegar a nuestra casa, preparar todas las cosas para el otro día porque mañana tengo que hacer tal o cual cosa. ¿Sí? Preparamos la tarjeta de colectivo, preparamos las hojas, si tenemos que ir a la escuela, preparamos, no sé, el trámite que tengamos que hacer, ¿sí? Y salimos, y nos olvidamos, y dejamos el mandamiento de Dios, que dice en Mateo 6:33, lo dejamos de lado, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿sí? Buscad primeramente. Escuchaba un predicador hace unos días que decía, si hay un primero, hay un segundo. Hay una prioridad en nuestras vidas que es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, ¿sí? Acercarnos a Dios y presentarle todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades delante de su presencia, ¿sí? Aún cuando visitamos a un hermano, también tenemos que ponerlo en oración, ¿sí? Está bien que los visitemos, pero oremos aún para visitar a un hermano, a un familiar, sea o no creyente. Donde estamos, lo que nos toca hacer, ponerlo delante de la presencia de Dios. Vemos la vida de Josué que estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Y en un momento, yo decía, bajó la guardia. No sé qué le pasó en ese momento.
No consultó a Jehová, dice su palabra. No consultó a Jehová acerca de lo que era este pueblo de los gabaonitas. Es lo primero que debe estar en nuestras vidas todos los días. Consultar a Dios. Cada uno de nosotros, así como fue escogido Josué, Dios nos escogió. Así como a Josué el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, nos dice a nosotros, esfuérzate, sean valientes, mediten en la palabra de Dios, perseveren en la palabra, ¿sí? Para que les vaya bien. Quisiera leer Juan, capítulo 15, versículo 5, ya para ir terminando. Dice la palabra del Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer separado del Señor, ¿sí? Debemos permanecer en él, debemos obedecerle a sus mandamientos. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y mire lo que dice el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Cualquiera de nosotros que piense que ha venido a la iglesia porque tiene algo importante para el Señor se equivoca, ¿sí? El Señor nos escogió, ¿sí? Él nos eligió a nosotros, ¿sí? Y dice su palabra para que llevemos fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que Él pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, dice, que os améis unos a otros. Y primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, un pasaje dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho, ¿sí? El libro de Juan, capítulo 15, lo que leímos habla del estado de relación que tenemos con el Señor, ¿sí? Él se ha revelado a nuestras vidas
Y ya no nos llama siervo, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que nos llama amigo, porque Él se revela en nuestras vidas y nos dice todas las cosas. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? La palabra que quería compartir era esta, que así como Josué fue escogido de parte de Dios, Él lo eligió, ¿sí? Como nos ha elegido a nosotros. Y pensaba en la palabra de Dios que tenía en sus tiempos Josué, solamente 5 libros, del Génesis al Deuteronomio, creo que nada más que eso, donde debía perseverar en la Escritura, debía cumplir los mandamientos de Dios y hacer de acuerdo a la palabra de Dios, y su camino iba a prosperar. El mensaje era este, sí, en esta mañana, que elijamos su palabra, ¿sí? Que persistamos en su palabra, en sus mandamientos. Tal vez tengamos muchas cosas que hacer el día de mañana o hoy después que salimos de acá. Como alguna vez alguien dijo, salimos al valle y ahí está nuestra lucha, ¿sí? Que salgamos orando al Señor, que Él prospere nuestro camino, así como prosperó el camino de Dios. Sabiendo que debemos orar por todas las cosas, ¿sí? Por todo. Vemos el ejemplo de Josué ahí, cómo en un momento algo pasó, no consultó a Jehová. Y esto le trajo sus consecuencias, ¿sí? Aquel pueblo de Dios fue engañado por los gabaonitas. Así que este era el mensaje que tenía en esta mañana, que perseveremos en el Señor. Amén. Aleluya. En Josué 1, versos 7 y 8, tenemos escrita la palabra de Dios, de lo que el Señor le hablaba a Josué y nos habla a nosotros.